Bienvenidos una vez más al Magnánimo, donde la búsqueda de los valores humanos y la virtud es una constante. Estaba aquí por Palacio Nacional. Precisamente quería comentarles pues una tesis que he ido más o menos dirimiendo en los últimos años, y es que, por ejemplo, México es un país donde el Ejecutivo Federal, el presidente, no se puede reelegir. Entonces solamente está limitado a estar en un periodo de 6 años. Lo que sucede, y por ejemplo tenemos actualmente a Rusia, que Putin lleva más de 20 años o casi 20 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, hay una secuencia y una coherencia. Evidentemente, partiendo de la tesis de que la persona, el presidente, sea realmente preocupado por el crecimiento de la nación, ¿no? De todas las personas. Entonces, cuando es así, es muy viable que dure más tiempo. Por ejemplo, en Estados Unidos son 4 años, pero regularmente hay una reelección, entonces duran 8, a excepción, por ejemplo, de este último Donald Trump, que nada más tuvo 4 años. Pero entonces, ¿qué pasa aquí en México? Regularmente, cuando entra otro presidente, deja de seguir algunas políticas que adoptó el presidente anterior. Entonces se pierde esa secuencia y muchas veces muchísimo dinero por ideas que no están de acuerdo, y precisamente porque se pierde esa constancia. Entonces, imaginémonos, si a una persona normal le toma 3, 5 o 10 años en hacer cosas más o menos importantes, como por ejemplo pagar un auto, comprarse una casa o hacerla, formar una familia, terminar una carrera, etcétera. Entonces, ¿cómo es posible que una nación se pretenda que en 6 años con un presidente, con una persona, se noten cambios realmente fuertes, ¿no? Sólidos, donde realmente estén en beneficio de las personas? Pues es hasta ilógico, ¿no? Porque una nación es mucho más grande y ha tenido una vida de, al menos por ejemplo México, más de 500 años, evidentemente con diferentes situaciones legales, diferentes supuestos, pero sí con la naturaleza de existencia, ¿no? En desarrollo, en que las personas están aquí. Entonces, los resultados importantes solamente se van a ver en 5, ni en 5, 10, 15, 20 años. Y lo que debe de haber es una coherencia, una secuencia constante de que el candidato, de la persona encargada del Poder Ejecutivo Federal, pues esté más tiempo, ¿no? Entonces, que haya la viabilidad de que pueda reelegirse por estar al menos 12, incluso 18 años, siempre y cuando la persona realmente esté comprometida y esté trabajando en beneficio de la nación. Entonces, en ese supuesto no podemos dejarlo solamente así, ¿no? Sin una regulación, sino que, por ejemplo, en caso de que se dé un supuesto así, sería muy factible para México que sea la reelección, pero que haya una consulta realmente general de la población. Nada de que pues ahí quien lo haga, ¿no? Y que un mínimo, por ejemplo, como se hizo en la última vez en la consulta popular, que un 40% y cosas así. No, donde el 100% de las personas en la posibilidad de dar una elección, yo considero más o menos arriba de 21 años, de 21 hacia arriba, todos, absolutamente todos, los que entran en el rango de esa edad en México, den su elección de si están de acuerdo que continúe, digamos, en este supuesto, el candidato o no. Independientemente de los partidos, porque muchas veces se pierde la objetividad ahí, es imparcial. Entonces, que se informe la gente, digamos, incluso hasta en las escuelas, ¿no? Donde realmente hay una información, donde se discutan las ventajas y desventajas de ese gobierno en turno. Mínimo, no sé, un día, una semana, que esté concentrada la población como una obligación de emitir una elección, pero informada, no que solamente haya escuchado los chismes de ahí de sus vecinos, de que no sé, actos concretos de corrupción, sino ver el todo. Evidentemente eso va a tomar un poco de tiempo, les digo, o sea, pero con que estén informados al menos una semana en ese, no sé, que hasta en las propias escuelas, en la familia, en varios foros, no sé, en muchos lugares, que sea precisamente gente imparcial que presente eso, para que no estén haciendo la barba o destacando los puntos positivos, sino analizar también los negativos, y pues ya a partir de ahí ver si es conveniente
que siga ese representante, o incluso que no dure ni los 6 años, ¿no? Es decir, llega pues alguien muy malvado o que va en contra de los intereses de la nación al segundo o tercer año, pues adiós, ¿no? Pero entonces, pues habrá que considerarse, incluso podría ser mi tema de tesis, y ahí pues evidentemente lo voy a desarrollar con derecho comparado internacional, con algunas cuestiones políticas internacionales, muchos supuestos, porque estaba pensando también, podría decirse, es una idea, una tesis que va en contra de lo que ya primero se probó que no funciona. Pero es que el problema fue que se llevó al extremo totalmente, ¿no? Por ejemplo, en Europa estuvieron las monarquías que estaban de décadas, o sea, toda su vida, 20, 30, 50 años, un solo gobierno, una sola familia. Entonces hay más, ¿no? Las dinastías. Y evidentemente se implementa el constitucionalismo para que haya ese efecto de democracia donde entren en turno de diferentes personas. Pero cuando, digamos, los que están no son viables, no son correctos, porque no cada 10 años, no cada 20 años llegan grandes hombres para poder tener la capacidad de dirigir una nación. Entonces no podemos decir cada 6 años hay una persona capaz de llevar el rumbo de una nación. Es ilógico. A veces pasa más y depende de los países, el desarrollo, la idiosincrasia, el interés de la persona, el ímpetu y precisamente también la cuestión de lo bien nacido, ¿no? De los caracteres innatos y trascendentales con los que nacen las personas. Entonces, pues evidentemente va con muchas otras ramas, muchas características que tienen que regularse, pero sería muy viable. Yo lo dejo esto ahora y no en favor, ni mucho menos en el gobierno en turno, ¿no? Sino imparcialmente. O sea, esto yo lo vengo estudiando desde que mis 15, 16 años con la teoría constitucional, la constitución de las propias naciones y todo el rumbo que han tenido, ¿no? La transformación que han tenido a lo largo de los años. ¿Y cómo se analiza eso? Precisamente se ve, pues cuando estudias una nación o algo, o la cuestión histórica de una nación, ves a cada 10, 15, 20 años, ¿no? O sea, no es como que cada año, cada 3 años surjan eventos súper importantes que le den un rumbo totalmente diferente a los países. Entonces, en este supuesto les digo que las naciones es ver una perspectiva de plazo, de tiempo mucho más grande. Y sin más, como siempre, os termino. Después, yo creo que podría desarrollarse más esta tesis porque sin duda tiene una connotación bastante interesante y amplia, por supuesto, en cuestiones de legalidad, en cuestión política, económica, ideológica, pues muchísimo. Entonces, podría desarrollarse más. Por lo mientras es todo. Como siempre os termino, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Hasta luego.